¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. El despido en nuestro país ha sido muy recurrente en la última década. La reforma laboral ha potenciado probablemente esta figura que pueden llevar a cabo las empresas en España. Hoy en el consultorio de UGT queremos abordar un poco más esta cuestión, queremos profundizar sobre el despido y todo lo que engloba. Esta semana destacamos la necesidad de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. El sindicato, la Unión General de Trabajadores, ha pedido al gobierno alcanzar el 60% del salario medio, es decir, 1.000 euros al mes. Se trata de una justicia social, según dice el sindicato, porque afecta a todos los trabajadores y trabajadoras que menos ganan, y también una justicia económica, porque es fundamental para la reconstrucción y para salir de la crisis, siendo indispensable para que el salario mínimo interprofesional haga un efecto arrastre y que provoque una subida generalizada de los salarios. Es por eso que el sindicato ha pedido al gobierno voluntad y sobre todo compromiso para subir el salario mínimo interprofesional y situarlo en al menos 1.000 euros al mes. Abordamos todas las cuestiones que engloban al despido para conocer un poco más profundamente lo que es esta figura en nuestro país. Para hacerlo tenemos a Luis Pérez Capitán, que es director del Servicio de Estudios de UGT, al que agradecemos como siempre su presencia, Luis, para intentar ayudarnos, sobre todo a muchos trabajadores y trabajadoras, porque salen varias dudas, a veces incluso no conocemos bien todo lo que engloba el despido. Y en primer lugar, una cuestión muy importante, ¿es el despido libre en nuestro país? No, realmente el despido no es libre en nuestro país. El despido es causal. Cualquier empresa que quiera ejercitar el mecanismo de despido tiene que motivar, razonar en un escrito cuál es el fundamento de esa acción extintiva, de ese despido que surge de la voluntad de la empresa. Oye, hay varios tipos de despido, por lo menos si profundizamos un poco más, sabemos que existen varios tipos. ¿Cuáles son? Hay básicamente dos tipos, que es el despido disciplinario y el despido objetivo. El despido disciplinario está regulado en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y también en los convenios colectivos, que suelen tener un apartado de infracciones y sanciones, y el despido es la sanción más grave existente. El despido disciplinario acaece cuando el trabajador ha incurrido en un incumplimiento grave, muy grave, de sus obligaciones. ¿De acuerdo? En segundo lugar, nos encontramos con el despido objetivo. El despido objetivo es aquel que se manifiesta en una serie de circunstancias que vienen tasadas en la ley, en concreto en el artículo 52 del Estatuto. En este sentido, recordad que ya no existe el denominado despido por baja o despido motivado por absentismo, porque fue derogado por el Parlamento en una legislación muy reciente después de una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional. El despido objetivo puede ser por ineptitud del trabajador posterior a su incorporación en la empresa, por falta de adaptación al sistema organizativo productivo, o el más común, que es el despido objetivo por razones económicas, organizativas, técnicas y productivas. Dentro de este último tipo, el despido objetivo por causas económicas, organizativas, técnicas y productivas, tenemos que diferenciar dos clases, el individual y el colectivo. El colectivo está regulado en el artículo 51 del Estatuto. Es el conocido habitualmente como el ERE o despido colectivo. Y es cuando concurren las razones del artículo 51, pero además afecta a un volumen de trabajadores en un centro de trabajo o en una empresa determinado por la propia norma. El despido es individual, llamado así, entre comillas, cuando afecta a un número menor de los reseñados en el artículo 51. Cuidado, porque puede ser un despido individual del artículo 52, pero afectar a varios trabajadores. ¿De acuerdo? No sé si os lo he explicado. Sí, perfectamente. Vale, en este caso, Luis, ¿podríamos decir que en esta última década la reforma laboral del año 2012, por decirlo de alguna manera, ha facilitado el despido? Realmente sí que ha facilitado el despido de la reforma laboral, por diversas vías. En primer lugar, por el abaratamiento de la indemnización en el caso de despido disciplinario improcedente. Antes os he dicho que el despido no era libre, es cierto, es decir, que es un despido que tiene que ser causal, pero al final la mayor parte de los despidos terminan con la declaración de improcedencia, y ante esa improcedencia es el empresario, no el trabajador, el que puede optar entre la indemnización o la readmisión. Si abaratas la indemnización, como hizo la reforma laboral del 2012, estás obviamente facilitando el despido.
En segundo lugar, la reforma laboral del 2012 lo que también hizo es suavizar, flexibilizar, dulcificar las causas del despido colectivo y del despido objetivo individual por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas. Eliminó la aprobación de la autoridad laboral en el caso del despido colectivo y disminuyó también el papel, en cierto modo, de los representantes legales de los trabajadores. Por lo tanto, sí que podemos decir que la reforma laboral evidentemente supuso una suavización de las condiciones del despido y una facilitación de los mecanismos extintivos unilaterales por parte de la empresa, del despido, en suma. A día de hoy no sé si podemos hablar de cambio. Muchas de las personas que nos están viendo, por desgracia, han tenido que sufrir un ERTE a consecuencia de esta pandemia. Esta figura, ¿cómo ha entrado en el despido? ¿Es una figura que va a seguir, que se va a mantener, que se va a evitar el despido que conocíamos o se va a olvidar rápidamente? El ERTE es un mecanismo, el ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo por suspensión o reducción de jornada. Y existe en España desde hace muchos años. Ya existía en la regulación del Estatuto de los Trabajadores del año 80, en la regulación de la Ley de Relaciones Laborales del año 76 y anteriormente. Por lo tanto, es una figura tradicional en el derecho español, en nuestro ordenamiento jurídico laboral. No es algo sorpresivo que haya aparecido, lleva muchísimos años. Lo que sucede es que en esta crisis, a diferencia de la crisis anterior, de la crisis del 2012, lo que ha crecido es que los mecanismos de respuesta han sido diferentes. ¿En qué sentido? Que se ha privilegiado a través de diversas situaciones, de exoneraciones de cuotas, de otros elementos, de establecer una serie de elementos de procedimientos de urgencia, lo que son los ERTEs, para evitar los despidos. Y también se han prohibido los despidos por causa del COVID-19 y se ha establecido una garantía de empleo para los trabajadores efectivos por un ERTE, mientras las empresas por un periodo de tiempo ligado también, en cierta forma, a la exoneración de cotización y un periodo posterior. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con la regulación que ha nacido del COVID durante esta época es que se ha privilegiado el ERTE sobre el despido colectivo. Pero el despido colectivo y la regulación que nació en la reforma laboral sigue existiendo. El ejemplo más claro lo tenemos, desgraciadamente, en la situación de Alcoa que estamos viendo actualmente. Una empresa puede acudir a un despido colectivo por unas razones, imaginaros, por una comparativa de un descenso en los ingresos de un trimestre a otro del año anterior, sin que tuviera pérdidas ni previsión de pérdidas. El problema está en que la gravedad de la causa es mucho menor que, por ejemplo, en otros ordenamientos jurídicos, como puede ser el alemán o el francés. Y que ya no existe la aprobación de la autoridad laboral. Por lo tanto, es una decisión unilateral que solo tiene el control judicial. Una empresa Alcoa que las personas que nos están viendo ya vivieron un programa que dedicamos precisamente a esa problemática, y hoy también hablaremos con otra de las empresas, que en este caso el despido colectivo, todo esto que engloba el despido, pues lo está viendo muy de cerca los trabajadores y trabajadoras, como es Airbus. Luis Pérez Capitán, ya hemos avisado que el despido parece una palabra sencilla, pero es compleja, detrás tiene mucho, y hemos intentado explicar brevemente un poco lo que engloba. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Queremos profundizar un poco más en el tema de los despidos y sobre todo en la forma práctica. En las grandes empresas, en los últimos años, en la última década, hemos visto como esos despidos, reajustes de plantilla, hay muchas formas de llamarlo, se volvían en una común. Y hay grandes empresas en nuestro país que recientemente también lo están pasando mal, están pasando con muchas dudas acerca de todo esto. Podemos hablar de Alcoa, podemos hablar de Nissan y podemos hablar también de Airbus. Miguel Velázquez es el secretario general de la sección sindical UGT Aire Airbus. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y precisamente en el consultorio estamos hablando de la facilidad con la que se puede despedir en España, ¿no? El poder que tiene la empresa con aquella famosa reforma laboral del 2012, y precisamente yo creo que se ve también en casos como Alcoa, como Nissan, como por ejemplo el vuestro Airbus, cómo las empresas intentan jugar este papel, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, que es cierto que desde hace bastante tiempo hasta ahora, desde la reforma laboral, las empresas cada vez más están despidiendo o están buscando planes de salida a trabajadores de una forma bastante rápida. Nosotros en Airbus lo llevamos sufriendo ya bastante tiempo.
Ahora, por ejemplo, en este último año, pues se han despedido muchísimos compañeros, sobre todo con compañeros en la subcontrata, compañeros en la misma casa que tenían su contrato eventual y han salido despedidos porque la empresa alegaba el no tener trabajo para ellos. La empresa se ha escudado bastante en esta pandemia y creemos que no es lo lógico que empresas grandes como Airbus pues tengan esa facilidad para poder despedir a trabajadores. Precisamente hablabas tú de la pandemia. Se ha frenado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con el tema de los ERTE, pero sí que hemos visto cómo las empresas aprovechaban esta pandemia para poder por lo menos intentar llevarlo al límite, ¿no? Claro, nosotros en Airbus hemos tenido una sensación, en este caso, increíble porque lo han llevado al máximo exponente. O sea, una empresa como Airbus que ha reportado beneficios durante este último año y sobre todo en estos últimos 3 meses, donde más dura se ha hecho la pandemia después del confinamiento, es una empresa que ha seguido despidiendo trabajadores, achacándolos a la pandemia, pero a la vez ha estado presentando beneficios en las 3 divisiones. O sea, y no hablamos de 10 euros cuando entendemos. hablamos de beneficios, hablamos de millones. Evidentemente. Oye, como sección sindical, como en este caso el tuyo, ¿no?, secretario general, cuando una gran empresa afronta o quiere afrontar pues, estos despidos como representante de los trabajadores de una gran empresa, debe ser complicado, ¿no?, sobre todo el tema de los reajustes. Muchas veces no nos paramos a pensar, o hay muchos trabajadores y trabajadoras que no se paran en pensar en lo difícil que es cuando tú también te sientes con la responsabilidad, ¿no?, de todos los compañeros y compañeras. Es muy complicado. Nosotros ahora mismo, como te decía antes, hemos sufrido un proceso de salida voluntaria por parte de nuestra empresa y hemos visto como compañeros nuestros que llevaban 40 años en la empresa han salido por la puerta de atrás gracias a estos planes de desvinculaciones voluntarias que la empresa se ha sacado un poco de la manga y nosotros teníamos una figura como es la del contrato relevo, que es la que deberíamos de haber seguido manteniendo, pero sin embargo la empresa ha decidido hacer estas salidas y la verdad es que es muy complicado. A mí la verdad es que la sensación fue muy agridulce el día que tuvimos la despedida de estos compañeros en la planta donde yo estoy, que es en la planta de Puerto Real en Cádiz, y la verdad es que es muy complicado. Realmente la tesitura, como decíamos, es difícil, ¿no? Es complicada porque tienes que negociar al final, minimizar la pérdida de puestos de trabajo. En este caso, las empresas, por tu experiencia personal, las empresas normalmente están abiertas a escuchar. Hombre, las empresas están abiertas a escuchar, pero sí es cierto que cada vez menos, ¿eh? Nosotros en Airbus hemos experimentado en los últimos 8 o 10 años un cambio en las relaciones laborales y en las relaciones con los recursos humanos de nuestra empresa bastante grande. Quizás los interlocutores anteriores eran personas que venían de la propia casa, o sea, de la propia factoría, habían sido personas que habían entrado en la fábrica. Y sin embargo, ahora las relaciones laborales y los recursos humanos son personas que vienen de empresas que se dedican a esto y quizás la interlocución es mucho menor. Unas relaciones más frías, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Mucho más frías. Miguel Velázquez es el secretario general de la sección sindical UGT Aire Airbus. Miguel, muchísimas gracias, de verdad, por ayudarnos y por concedernos la entrevista. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo para vosotros. Es momento de resolver todas las dudas que nos planteáis a través del WhatsApp del programa, hoy con Martín Hermoso, que es técnico del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Nos preguntan las personas que nos están viendo, nos dicen: hola, mi situación actual es de ERTE. Hace pocos meses, pese a que mi empresa nos intentó mantener al máximo, tuvo que llevar a cabo este ERTE en la plantilla. Tengo miedo que me puedan despedir, pero he oído que si vuelves de un ERTE no pueden despedirte, por lo menos durante unos cuantos meses. ¿Es así? Bueno, como seguro que de todo el mundo es conocedor, al principio de la pandemia, en el mes de marzo, a mediados aproximadamente, se establecieron unas reglas especiales para los ERTEs por causa de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivados del COVID-19. Por ejemplo, se estableció una reducción
importante en la cotización empresarial a la seguridad social, se permitió el acceso a la prestación por desempleo, aunque no se tuviera el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la prestación por desempleo, o también se permitió que no computara el tiempo que se percibía el paro a efectos de posteriores prestaciones por desempleo. Pues bien, otra de las medidas que se dispuso fue la llamada salvaguarda de desempleo, que en definitiva lo que viene a hacer es obligar a las empresas que se benefician de estas medidas excepcionales de los ERTEs como consecuencia o derivados del COVID-19 a no despedir a los trabajadores afectados por este ERTE durante el plazo de 6 meses después que el trabajador afectado se reincorpore al trabajo. Es decir, que la empresa, dicho de otra manera, la empresa no podrá despedir a los trabajadores afectados por ERTE durante un plazo de los 6 meses siguientes al que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo. Pero hay dos excepciones, como siempre hay un pero en estas cosas. Y es que este compromiso de mantenimiento del empleo no se va a entender incumplido si la empresa procede a un despido disciplinario declarado procedente. Y tampoco este compromiso va a ser de aplicación a aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores. Hay que tener estas dos circunstancias en cuenta para saber hasta dónde llega esta medida o este compromiso de mantenimiento del empleo. Es decir, esos 6 meses, excepto estas dos excepciones, como nos has comentado. Eso es. Otra pregunta, mi jefe va a recortar plantilla porque la situación es insostenible. Evidentemente, nadie voluntariamente ha accedido porque además supondría no tener paro. De todas formas, si me despide, ¿qué opciones tengo para recurrir? ¿O con la reforma laboral, por el simple hecho de mostrar alguna pérdida, ya es justificado y por tanto procedente? Bueno, tristemente hay que decir que es cierto que la reforma laboral del 2012 que impuso el Partido Popular facilitó de forma notable que las empresas pudieran despedir por causas económicas. Pero también debemos decir que es igualmente cierto que la jurisprudencia ha venido a limitar esta flexibilidad del empresario para acudir a este despido objetivo por causas económicas, con dos consecuencias o con dos requerimientos o exigencias importantes. Una de ellas es que la empresa tiene que probar que la situación económica negativa es de entidad suficiente como para justificar el proceder a este despido objetivo por causas económicas. Y la otra es que el despido que se propone tiene que ser proporcional y razonable a la pérdida económica que alega la empresa. De todas formas, lo que aconsejo es acudir a los servicios jurídicos de UGT para que puedan asesorar convenientemente y de acuerdo a las circunstancias particulares del caso concreto. Siempre es ese consejo que damos porque siempre se puede especificar mucho más cuando acudes a los compañeros o compañeras del servicio jurídico porque acotarán un poco más todas esas dudas. La última pregunta, Martín, me han despedido por, según mi jefe, despido disciplinario. Me parece una vergüenza ya que más de durante 10 años he sido un empleado modélico. Por supuesto, me dijeron que pusiera no conforme y lo hice, pero ahora no sé qué debo hacer ni cómo debo actuar. Bueno, en primer lugar decirle que el primer paso que ha dado es el correcto y es especificar o expresar cuando recibe la carta de despido que no está conforme con ese despido. Esto es muy importante que haya dado ese paso o que haya realizado esta circunstancia. Y lo que debe hacer ahora es ponerse en contacto con los servicios jurídicos de UGT con la mayor urgencia posible para que le asesoren sobre los trámites a seguir. Y es muy importante que lo haga de forma urgente porque debe tener en cuenta el trabajador que hay un plazo de 20 días desde el día siguiente a la fecha de efecto del despido para poder impugnar. Si se nos pasa ese plazo, mal asunto. Mal asunto. Son estas dudas que hemos planteado, que nos habéis planteado hoy y que con Martín hemos intentado explicaros de la forma más rápida posible. Como siempre, el consejo que os damos, poneros en contacto con UGT, con el sindicato, con los compañeros y compañeras de los comités de empresa, de las secciones sindicales, los servicios jurídicos, que os ayudarán mucho más en profundidad. Martín Hermoso, técnico del Servicio de Estudios de UGT, muchísimas gracias. A ti.
Pues hasta aquí el consultorio de esta semana. Espero y deseo que os hayamos podido ayudar a entender un poco más todo lo que engloba esta figura, el despido en nuestro país, todas las claves que lo engloban. Nosotros volvemos la semana que viene, como siempre. Muchísimas gracias.